Saludos y que el Señor te bendiga. Este es otro episodio más de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo. Hoy vamos de lleno, aprovechando el tiempo al máximo, con el tema sobre El Salvador habla en parábolas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio terrenal, utilizó esta forma de llevar el mensaje y tuvo sus razones particulares, y ese es el compromiso que tenemos de meditar en esta escritura que tal vez tú has leído anteriormente. Esta es la primera vez que la vamos a considerar de lleno en este canal, en Grace 21. Y gracias nuevamente por estar en sintonía. Espero que te encuentres bien. Va comenzando poco a poco desarrollándose este año, y como siempre le pido al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual a ti y a mí, como Él también lo expresa en su palabra en el Colosenses del capítulo 1, que estemos llenos de su palabra, andando en el Espíritu y combatiendo, entendiendo que hay una guerra espiritual y se combate creciendo en la Escritura, entendiendo lo que está pasando, orando y manteniéndonos firmes en la fe y en la gracia en la cual nos encontramos. Gracias por darle like a los episodios, por compartirlos con otros y por suscribirte a este canal de estudio de la palabra del Señor. El capítulo 13 de Mateo, antes de llegar allá, vamos a ir preparando el slideshow del PowerPoint que tenemos con relación a este tema. El Salvador habla en palabras es un estudio sobre el capítulo 13 de Mateo, que también se refleja en otros eh, evangelios, ¿verdad? Pero en Mateo es donde nos vamos a concentrar mayormente. Vamos al primer slide y tenemos aquí: Jesús hablará en parábolas, no para revelar verdades espirituales, todo lo contrario, para ocultarlas. Y eso podría traer un poquito de confusión a alguien diciendo, pero ¿por qué está ocultando verdades importantes? Ya le hemos mencionado que él tiene sus razones poderosas, que también nos hacen reflexionar un poco en cómo están las condiciones espirituales ahora mismo del mundo del siglo XXI, que nos ha tocado a ti y a mí vivir. Vamos a Mateo 13, del 1 hasta el 16. Leamos con calma. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se les juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Este punto sobre el sembrador y la tierra donde se va a colocar la semilla es bastante importante con relación a lo que vamos a estar meditando y estudiando en este capítulo 13 de Mateo. Dice: y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús en su ministerio terrenal, tenemos que recordar, y déjame hacer este énfasis. Y dirás, pero ¿por qué vamos a estudiar esto si no compete a la iglesia cuerpo de Cristo? No tememos en aventurar y estudiar todo el consejo de Dios, toda su palabra. Pero tenemos que dejar claro que esto que se está hablando, que Jesús está hablando, no es para la iglesia. Pero hay enseñanza, hay aprendizaje, está escrito. Toda la palabra es inspirada por Dios
y útil. Lo que tenemos que hacer es trazarla correctamente, perdón, siendo dispensacionalistas en ese sentido. Yo sé que es una palabra que a algunas personas de la fe cristiana no les gusta, no se consideran dispensacionalistas y está bien. Hemos dicho que vamos a estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo, pero si en sus iglesias no hay sacos de piedra para apedrear, como dice la escritura, que había que apedrear en unos casos en particular, si en su iglesia no hay un altar para sacrificar animales y la Biblia habla de sacrificio de animales del Antiguo Testamento, y una persona le dice, pero tú, ¿por qué tú no tienes eso? Y te dice, porque eso era antes, pues entonces es dispensacionalista. Lo que pasa es que no se da cuenta que está aceptando que Dios estaba haciendo unos tratos con una gente en particular, en un momento en particular, pidiendo unas directrices en particular. De eso es que se trata la dispensación. Pero para hacer algo que tal vez le parece una trigonometría bíblica para muchos, que no, tal vez no logran entenderlo, la Biblia se separa en dos, en profecía que tiene que ver con Israel y misterio que tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo lo que tiene que ver con Israel y las promesas hechas de Jehová a Abraham, Isaac y Jacob, versus lo que se revela al apóstol Pablo, que es para este tiempo en que estamos, era algo que nadie pensó que se iba a hacer. Lo se llaman inescrutables riquezas de Cristo. Si va al Antiguo Testamento, si va a los Evangelios y aparte de Hechos, no va a encontrar todas estas verdades maravillosas que el Señor ya ha resucitado y glorificado, Jesucristo, la cabeza de la iglesia cuerpo de Cristo, de la cual tú y yo somos parte, le revela a Pablo, pero que no lo había dicho antes, ¿verdad? Porque Dios tenía eso oculto en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Así que cierro ese paréntesis, hago esa aclaración para entender cómo nos acercamos a esta escritura y cómo le sacamos provecho. ¿Está bien? Espero que no haya ningún problema con eso. El versículo 10, estamos en Mateo capítulo 13, porque el Salvador estará hablando y está hablando en parábolas, que es un lenguaje figurativo, pero él se lo está dejando saber a una gente en particular que tiene gran deseo de saber, pero se lo está ocultando a los que no les interesa. De eso es que se trata porque él usa este lenguaje. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Se estaban dando cuenta de esto, de la manera en que el Señor está ministrando y trayendo un mensaje importante. Recuerden, Él es el Mesías que ellos estaban esperando. Él es la luz. De Él se hablaba en el Antiguo Testamento en muchas profecías que anticiparon su primera venida, pero no lograron entender muchas cosas, entre ellas de que este Mesías Salvador tenía que morir. Tampoco lo lograron entender claramente. Y él no ocultaba esta información, realmente la decía, pero no lo lograban entender. El versículo 11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los apóstoles y también algunas otras personas que estaban allí, que estaban unidas al grupo, pero muy en particular a los apóstoles, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cuál es la esperanza que tiene Israel? La esperanza de Israel es la esperanza de que se establezca, ¿verdad?, el reino milenial en la tierra. Esa es su esperanza, que es terrenal. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia cuerpo de Cristo? Es celestial, es mirando hacia afuera. ¿Dónde estamos sentados nosotros? Sentados en lugares celestiales. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo en la cita que Él ya ha preparado, que se puede dar en cualquier momento, en las nubes, en el aire. Nuestra esperanza no es mirando hacia aquí, hacia que el Señor venga y establezca su reino en la tierra. Eso está ya profetizado, eso va a suceder, pero tiene que ver con Israel, tiene que ver con 12 tribus, 12 tronos, 149,000 predicadores, profetas que el Señor va a levantar en la tribulación. Tiene que ver con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Esa distinción
ese trazar es bien importante para que cuando leamos las escrituras entendamos lo que es para nosotros la iglesia cuerpo de Cristo versus lo que es para otra gente para otro tiempo. Pero en este preciso instante que tú y yo estamos teniendo esta gran bendición de compartir y leer la palabra de Dios juntos, donde quiera que tú te encuentres, eh, tenemos que entender que el Señor está haciendo algo que nadie sabía que Él iba a hacer, y por eso le llama el misterio. Ni siquiera los mismos apóstoles sabían de estas cosas. A ellos se les reveló todo lo que tiene que ver con el reino, y eso es lo que el Señor Jesús está haciendo ahora, hablándole cosas que tienen que ver con el reino que se va a establecer. Y le habla del reino de los cielos. Y el reino de los cielos se acercó a ellos, era Jesús mismo. Así que tengamos todo esto en mente cuando vamos leyendo. Y nosotros estamos como que en la periferia mirando, observando estas cosas. Pero no podemos agarrar toda la correspondencia de la escritura y tomarla como para nosotros, porque ahí es donde mucha gente comete el error de leer, por ejemplo, todas las instrucciones que Jehová le dio a Israel, esas 613 ordenanzas, directrices que tenían que llevar a cabo. No tan solo los 10 mandamientos, porque la gente siempre está hablando de los 10 mandamientos, pero y todo lo demás que le pidió que hicieran, velando fechas, ceremonias, dietas. Pues mucha gente quiere traer eso al día de hoy y ponerse en los hombros a las personas, y ahí que entran en el legalismo en más de una forma y atan a las personas y después se dan cuenta por qué esto no me funciona, por qué estoy llevando esto a cabo. Muchas veces lo hacen más obedeciendo a un hombre que realmente trazando la escritura correctamente, cuando estamos en una dispensación de gracia donde hay libertad. No libertad para vivir como nos dé la gana, como hemos aclarado. No es libertad y licencia para pecar, es entendiendo que nuestra salvación está en la persona y figura de Jesucristo y su obra que Él alcanzó para nosotros, que Él fue el sustituto en la cruz, llevando nuestros pecados. Cogió toda nuestra identidad pecaminosa, la clavó en la cruz, y cuando creemos en Él somos salvos. Él murió, nosotros morimos. Él fue sepultado, fuimos sepultados. Él resucitó, nosotros resucitamos. Porque se imputa toda esa acción de Él, maravillosa y perfecta, que satisfizo al juez, que es Dios, que la paga del pecado es muerte. Y ahora nosotros sabemos que estamos completos en Cristo y tenemos una salvación que no le falta nada, que no podemos perderla, y que estamos en un proceso de santificación, que el Señor va moldeando nuestro carácter, nuestra vida, nuestros pensamientos a uno más parecido al de Cristo, porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Somos una nueva criatura, somos hijos de Dios, somos embajadores, hemos sido sellados y tantas otras bendiciones. Y tenemos la escritura. ¿Ve? Pero estas distinciones no se discuten mucho. Las iglesias cristianas, y yo digo que simplemente es por ignorancia, no que se hace adrede, ¿verdad? Si alguien lo hace adrede, pues bueno, tendrá que vérselas con el Señor. Pero eh, por no saber y no trazar la escritura, como Pablo dice en la carta de Timoteo, como buen obrero, que no tiene que avergonzarse, que traza la escritura, que la divide, ¿verdad? Eh, en inglés, en la Biblia King James, rightly dividing the word of God, ¿verdad? Y haciendo esta distinción de lo que es de Israel, lo que es profecía, lo que es de la iglesia, lo que es el misterio que recibió Pablo de un Cristo glorificado. Por eso sí, siempre hablamos en este canal que el Señor siguió hablando, pero la gente solamente lee los 4 evangelios, que ahí fue que Jesús habló y pintaron las letras de rojo, y eso en cierta manera hizo daño, porque entonces no consideran la relevancia tan importante y las verdades y doctrinas de gracia que recibió el apóstol Pablo para nosotros, la iglesia cuerpo de Cristo. No se les presta la atención que sea necesario. No estamos exaltando a la persona de Pablo, que quede claro, pero reconocemos su ministerio y reconocemos lo que el Señor eh, ha hecho y ha querido que tú y yo sepamos. Bien, pero tenemos que seguir estudiando el capítulo 13 de Mateo. Pero por si alguien quiere saber en cómo creemos lo que creemos y por qué lo creemos, es porque escrito está. Y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a leer nuevamente el versículo 10, Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, está diciendo claramente quiénes son los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, o sea, Jesús, respondiendo les dijo:
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Y aquí está la razón para que la marques. Esta interacción que está sucediendo en ese momento del tiempo, el Señor no ha ido a la cruz todavía, y Él está ministrando a la nación de Israel. Él mismo lo dice, que no vino sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y está levantando estos siervos, que el número es 12. Hay uno sospechoso, obviamente, que es Judas. Sabemos lo que sucede con él, y sabemos que esa vacante 12 se llena al principio del libro de Hechos porque tienen que ser 12. ¿Recuerdan? 12 piedras, recuerdan 12 tribus, 12 tronos, y de los 12 salen 144,000 en el tiempo de la tribulación que se lee en Apocalipsis. ¿Ves cómo todo hace sentido? Pero ese número 12 tenía que ser 12. Algunos dicen, pues Pablo es el apóstol 13. Es algo diferente porque no se había profetizado lo de la iglesia. Pero Pablo, si le quieren poner apóstol 13, yo no le diría así, él es un apóstol. Pero decir apóstol 13 es como forzar a un número que no puede cambiar, que son 12. Tienen que ser 12. Ese número es bien consistente a través de la escritura. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, lo tenían a él de frente. Fue hasta curioso lo que pasó con Juan el Bautista, que Juan el Bautista estaba ahí viendo a Jesús, recibiendo el mensaje de Jesús. Lo reconoció, vio que era el enviado, el que estaba él preparando el camino, como hablaba en el libro antes de que se pase del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Uno que iba a preparar el camino, lo reconoce, pero cuando uno lee la escritura, y eventualmente vamos a tocar, creo que hemos hablado de esto recientemente, él siguió bautizando, tenía sus discípulos, lo puedes leer porque así lo dice, que tenía sus discípulos, y no paró de hacer lo que tenía que hacer porque ya llegó Jesús. Él tenía que indicarles el camino y decirles, ya llegó el que se estaba esperando, ya Jehová cumplió, síganlo a él, ya yo terminé lo mío. Pero él siguió, y algo pasó en su corazón curioso, que cuando estaba preso, porque lo meten preso por estar ministrando y haciendo unas acusaciones que estaba haciendo bien serias, y eventualmente le cortan la cabeza, eso está en la escritura. Este pariente de Jesús, porque es pariente de Jesús, eh, manda a buscar a sus discípulos de él, no de Jesús, de él, y para que le pregunten a Jesús si él es el que estaban esperando o hay que esperar a otro. Así que hubo una confusión ahí, tuvo una turbulencia espiritual este varón. Así que lo tienen de frente, ven las señales y, y ya saben lo que pasó con los fariseos y toda la enemistad, ¿verdad? Y todo el odio que le tuvieron a Jesús. Dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Hacemos un alto breve aquí. ¿Qué tú crees que está pasando hoy? Cuando tú y yo hablamos, le hablamos a otros de la palabra. Cuando la gente va a las iglesias, ¿están entendiendo? ¿Realmente les interesa? Mucha gente en el mundo realmente quieren saber, de verdad, quieren saber. Realmente cuánta gente tiene verdadera hambre del Señor, no de cualquier cosa, no de alimentarse con cualquier cosa, no de cualquier leche, no de cualquier pan, no tomar cualquier eh, eh, agua, no entrar por cualquier puerta, no tomar cualquier camino, sino el que es verdadero, el que es Jesucristo el Señor. ¿A cuánto realmente le interesa? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis
y no entenderéis. Ya el Señor sabía la actitud, porque aquí estamos hablando de una actitud. Aquí está sucediendo algo interesante. Y ya antiguo testamentariamente, imagínense, Isaías, cuántos siglos antes de que naciera Jesús y cuántos siglos antes de que sucediera esta expresión que Jesús está haciendo ante sus discípulos. Y dice para que se cumpla la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. Parece que esta profecía se encuentra, vamos a ver en dónde está, hay que buscarla, vamos a hacer un breve alto aquí para buscarla y lo vamos a compartir. Muy bien, dice Isaías, el capítulo 6, versículos Isaías 6, 9 y 10, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Era la actitud que el Señor encontró en el pueblo. En el caso de los fariseos, que el Señor estaba muy molesto con ellos, obviamente, eh, ellos no estaban haciendo el trabajo espiritual que tenían que hacer. Y ni ellos dejaban entrar a nadie, como el Señor dijo, ni ellos entran, ni dejan entrar a nadie, porque no los están llevando a Cristo, no los están llevando a la salvación, no los están llevando a la luz, que es la palabra, que es el Señor. Al día de hoy esas actitudes prevalecen, lamentablemente. Lamentablemente muchas de esas actitudes prevalecen. Y en este momento, pues sabemos, y lo hemos mencionado también, y yo estoy seguro que tú lo habrás marcado en algún momento en el estudio y los diferentes estudios que tú y yo llevamos, lo que sucede judicialmente con la nación de Israel en este preciso momento que tú y yo estamos hablando. Si vamos al capítulo 11 de Romanos, dice, digo pues, y este es el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, o sea, a Israel? Él contesta, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte? Porque eso es lo que hacía la nación de Israel. Mataban a los profetas. El Señor enviaba su luz, su verdad, su salvación, su profecía del que Él iba a hacer algo específicamente en un momento dado. ¿Y qué hacían ellos? Rechazo. Cuando Jesús estuvo, rechazo. Cuando los apóstoles trataron de llevar el mensaje, también lo rechazaron. Y cuando Pablo fue a las sinagogas, cuando comenzó su ministerio, antes de irse directamente con los gentiles, y según él fue recibiendo la revelación del misterio de este mensaje de gracia para este tiempo, ¿qué hicieron con él? Lo rechazaron también una y otra vez. Dice, hay otra parte, el versículo 11 del capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque entonces se bendijo todo el mundo, ¿verdad? No había que esperar por Israel como nación evangelizadora sacerdotal para llevar su mensaje, porque no lo hicieron. En este momento están endurecidos sus corazones. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza a los gentiles o de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ellos van a recibir una gran bendición en el futuro. Eso está profetizado. Dice más adelante, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?
Y hay otras porciones aquí bíblicas, déjame ver si tengo por aquí. Sí, el versículo 25, ya que estoy en esta parte. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, que es otra referencia a Israel, apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que todo esto es maravilloso, toda esta interacción, pero esto hay que entenderlo como el Señor quiere que tú y yo lo entendamos a través de lo que está escrito en su palabra. Pero vamos a seguir unos versículos más para llegar hasta donde queremos llegar, que es el versículo 16. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Recuerden lo que leímos eh, en Isaías, pero tengo que hacer otro alto aquí. Vamos a buscar algo rapidito, porque las palabras significan algo, ¿verdad? Dice, vamos a ver, hay buscando el significado de lo que significa, obviamente, perdonen la redundancia, el significado bíblico de corazón engrosado, ¿verdad? Porque tenemos que seguir aprendiendo, yo quiero aprender también. Eh, Dice, diccionario bíblico, dice wikicristiano.org, no sé cuán serio sea esta página, pero hace una expresión sobre el corazón engrosado. Se me perdió por aquí. Dice, ser gordo, figuradamente ser tonto, necio, oscuridad, según el idioma hebreo, hacer impenetrable, insensible. Bueno, ahí va haciendo sentido que ellos no estaban sensibles a lo que el Señor estaba trayendo, pero él ya lo había anticipado. Pero de todos modos vino. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. No había un genuino interés de aprender. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, aquí está hablando a los discípulos, porque los discípulos querían saber y hacían preguntas. Y el Señor sabía la actitud de ellos, pero muchos de los que están alrededor del Señor, que se acercaban a Él, ya sea por los panes y los peces, por la bendición, por cuestionarlo, por atacarlo, el Señor sabía en el corazón de ellos, pues entonces Él empezó a hablarles en parábolas, le ocultaba la verdad espiritual que estaba ahí, pero se le estaba revelando a los apóstoles. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, eh, porque oyen. El versículo 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, o sea, tenerlo a él de frente, porque ellos profetizaron de Jesús, pero no lo vieron, no lo llegaron a conocer, en el sentido como los apóstoles lo tenían de frente en el ministerio terrenal del Señor. Gran bendición. Profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces va a comenzar con la parábola del sembrador. Bien, vamos al slide que tenemos aquí de frente. Un problema de fe y de actitud fue lo que el Señor encontró. Digamos que una especie de pared. Estoy utilizando las parábolas, pero ahora nosotros tenemos la palabra completa escrita para nuestra bendición y nuestro crecimiento espiritual. Con relación a la multitud, Jesús vio que ellos no estaban realmente interesados en creerle
o creer en sus enseñanzas. El hablar en parábolas les dificultaría entender. Otro aspecto que hay que comprender, que podemos insertar en este punto, es que también estaban los enemigos de Jesús y estaban los fariseos con su fariseísmo, valga la redundancia, pero también está el enemigo. Y el enemigo no tiene por qué saber todos los planes que está haciendo el Señor, porque después entonces va a querer, como siempre ha querido hacer, sabotearlos, aunque ya sabe la historia, pues la Biblia ya está escrita completa, así que él ya sabe lo que hay. Pero en este punto dado, el Señor también puede estar ocultando la información al enemigo. Entonces, el otro punto sobre la multitud, Jesús comenzó a enfocarse más en los discípulos o la llamada pequeña manada. La actitud que tenía la multitud, contrario a la multitud, hay un typo ahí, me disculpa, y a los líderes religiosos de ese tiempo, los discípulos de Jesús realmente querían aprender. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían estos líderes? Cuestionar, atacar, buscar la manera de que se tropezara, confundir a Jesús en sus argumentos para tener alguna razón, porque ya ellos estaban sintiendo no tan solo temor de cómo iba a ir aumentando la gente que seguía al Señor, sino que estaba atentando contra el poder que ellos consideraban que ellos tenían, que ellos eran los custodios de la palabra de Jehová, pero ellos la habían trastocado, la habían alterado y no supieron dar paso a lo nuevo, que ya venía el cumplimiento con Jesús, y se quisieron quedar con lo de antes. Y esa lucha es muy fuerte para mucha gente de aprender y desaprender, desaprender y aprender, o de custodiar tanto y ser tan celoso de las costumbres y tradiciones que cuando llega el momento de la verdad, que el Señor está revelando cosas maravillosas, no logran verlas y se atornillan aún más a lo de antes y no dan paso a lo que el Señor quiere. Pero ellos juran que lo que están haciendo es lo correcto en nombre del Señor. Esa fue la pared con la que chocó Saulo de Tarso. Dura cosa tentar cosas contra el aguijón. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínese usted cómo tiene que haber volado ese cerebro por dentro cuando estaba dándose cuenta que estaba completamente equivocado. El otro punto. Jesús citó a Isaías 6, 9 al 10 que leímos, otra evidencia de que él era el enviado de Dios, su hijo, porque otra evidencia de que la palabra de Dios viene de Dios es su cumplimiento. Si alguien quiere saber si esta palabra es confiable, si la Biblia es confiable, que verifique y haga su ejercicio de darse cuenta de todo lo que se ha cumplido al momento, pero con una perfección pasmosa, sorprendente, admirable, lo que pone a las personas de hoy, en el siglo XXI, ante un dilema, ante un camino que se divide en dos, ¿verdad? Le dicen fork in the road, ¿verdad? Es como una carretera que va derecha a izquierda y la persona está parada en el medio tratando de decidir de qué lado va a ir. Debe escoger bien, porque el camino del Señor es uno, es Jesucristo el Señor y Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y hay reconciliación, hay vida eterna y perdón de pecados. Pero si escoge mal, escoge el camino que no es, o prefiere la religión, o prefiere no creer en nada y decir, mira, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, que es realmente es un soberano y enorme disparate. Pero hay personas que piensan de esa manera, porque al decir eso y escogieron mal. Porque ¿cuál es el peligro? Que es el último punto de esta parte. Siempre es serio y muy peligroso el no escuchar, rechazar e ignorar la palabra de Dios. Jesús estaba hablándole a ellos. Él vino por ellos a traerles palabra y era el cumplimiento de toda la profecía. Pero empezó a crecer una polarización y un antagonismo
y una repulsa y un rechazo hacia Jesús, sobre todo de los líderes, llamados líderes espirituales. La situación y la ceguera que tenía Israel en ese momento era tal que le habían llevado estos líderes que inclusive el templo, el Señor ahí tuvo un enojo enorme, un coraje enorme, que empezó a virar las mesas de los que estaban haciendo negocios dentro de lo que él llamó que era la casa para orar, que era la casa de Jehová, la casa de donde ellos tenían que venir a el reconocimiento absoluto, soberano de Dios y único que él requería. Y eso lo que se había deteriorado tanto. Ahora yo te pido que pienses, ¿cómo están las cosas hoy día? Hay mercadería en mucha iglesia de Cristo o llamada iglesia cristiana en el siglo XXI. Hay líderes, llamados líderes, pastores, llamados apóstoles, maestros, que están, en vez de estar llevando por el camino correcto y la sana doctrina y enviar, ¿verdad?, a las personas a Cristo como Señor y Salvador, presentándolo ahora como glorificado y resucitado, o lo están llevando en otra ruta, o los están llevando al legalismo, o están minimizando la figura de Jesucristo, o están comprometiendo el carácter y la voluntad y el plan de Dios en su palabra y su actitud y su ley moral perfecta que presenta en su escritura, y están permitiendo en muchas congregaciones cosas que son antibíblicas y anticristianas que tú y yo estamos viendo, porque las historias a veces como que se repiten, ¿verdad? Esta es la actitud. Jesús no está literalmente, físicamente él ministrando en la tierra, pero tiene a los creyentes que dice que somos luminares y somos embajadores llevando un mensaje de reconciliación. Nos está utilizando a ti y a mí, por eso es que es tan importante que sepamos estas cosas y las llevemos y las presentemos bien. Pero las personas, si cierran sus oídos, voluntariamente lo están cerrando. Y recuerden lo que dice la Escritura en varias ocasiones. Y Dios los entregó. Y el Señor los entregó. O sea, pues si la gente no quiere saber, esta gente no quería oír, entonces el Señor cambió la manera de ministrar y habló en parábolas. Los discípulos dicen, pero ¿por qué estás hablando en parábolas? Porque se le va a hacer más difícil a ellos. Es para que ellos que querían saber sepan y los otros que se queden sin saber. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Hoy día, ¿cuál es la actitud? ¿Qué tú crees que está pasando? El franco deterioro de las cosas a nivel espiritual que está sucediendo consistentemente. Muy bien. Y en Marcos, el capítulo 4, el versículo 11 y 12, confirma, como otros tantos versículos de la palabra, la actitud y endurecimiento del corazón de la Israel nacional. Pues vamos a corroborar esto. ¿Qué te parece? Vamos a Marcos, que viene después de Mateo, no estamos muy lejos, y es el capítulo 4, versículos 11 y 12. Mateo, el capítulo 4, 11 y 12, dice, y les dijo, eh, y podemos leer el versículo, porque está hablando de la parábola del sembrador aquí, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Le está revelando a ellos. Ellos quieren, ellos tienen fe, ellos están siguiendo a Jesús. A los demás no quieren, pues entonces se le va a hablar por parábolas. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Está cerrando la puerta. Pero en este momento, bueno, nosotros sabemos por la Escritura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué será que la gente no está entendiendo? El enemigo sigue haciendo de las suyas, cegando el entendimiento de la gente. La gente está siguiendo otras cosas, no quiere seguir
la luz. Vamos a dejarlo aquí en este punto para entonces ir de lleno a este próximo slide, pero también tenemos que seguir leyendo más de la escritura sobre este interesantísimo y a la vez profundo eh, capítulo 13 de Mateo. Léelo para que entonces cuando vayamos profundizando, pues vayas entendiendo más rápidamente tú y yo, podamos seguir entendiendo más profundamente estos asuntos. Este es el segundo episodio de esta serie sobre el Salvador habla en parábolas. Hasta aquí, Grace 21, este episodio por ahora. Estés pendiente, que próximamente vas a poder ver la continuación de este estudio. Gracias por compartirlo con otros, por darle like a los episodios, por suscribirte, por apoyar económicamente este esfuerzo que llevamos a cabo de estudio de la palabra. Gracias por orar por este servidor. Siempre necesito esas oraciones. Yo le pido al Señor que siempre te dé a ti sabiduría, entendimiento, crecimiento, fortaleza y madurez en sus asuntos para que tú y yo seamos efectivos en la obra que el Señor nos haya puesto en las manos. Hasta entonces será. Que el Señor te bendiga mucho.